Hola jóvenes, buenos días. Iniciaremos con la unidad número 5, titulada La etapa final del análisis y la redacción del informe de investigación cualitativa. Recordemos que con esta unidad terminamos el curso de metodología de investigación cualitativa. Los objetivos para esta unidad son dos. El primero, comprender la etapa final del análisis de datos como un proceso de conjetura y verificación, de corrección y modificación y de sugerencia y defensa. Por otra parte, tenemos como objetivo conocer los procesos de teorización y recontextualización de la secuencia lógica ligada al proceso de creación de conocimiento por parte del investigador cualitativo. Para iniciar con la unidad 5 tenemos el tema el análisis después de agotar el trabajo de campo, la redacción entre la teoría, recolección y análisis de datos. Bien, recordemos a Morse, quien nos dice que el análisis es un proceso que requiere un cuestionamiento por parte del investigador de forma astuta, una búsqueda de manera implacable de respuestas, una observación bastante activa y sostenida y un acertado recordatorio del trabajo que se requiere o se desea realizar. Es un proceso donde se trata de que nosotros como investigadores vamos recolectando los trozos de los datos para poder hacer invisible lo obvio y reconocer lo significativo de lo insignificante. Es decir, necesitamos hacer una vinculación lógica entre hechos aparentemente desconectados. Se trata de ajustar categorías una con otra y de atribuir consecuencias a los antecedentes que tengamos. Bien, basados en el objetivo general número 1, donde nos dice que es importante comprender la etapa final de nuestro proceso de investigación, que es el análisis de los datos, en donde vamos a ver un poco de la conjetura y la verificación, de corrección y modificación y sugerencia y defensa de los hallazgos obtenidos, pues es importante tener presente que existen 4 procesos cognitivos que son básicamente los que constituyen la dinámica de los métodos cualitativos. Ellos son la comprensión, la síntesis, la teorización y la recontextualización. Bien, se supone que nosotros como investigadores somos capaces o debemos ser capaces de obtener y crear una síntesis de las declaraciones que podamos obtener de nuestros actores sociales o agentes sociales que están involucrados en nuestra investigación. Esto con el objetivo de poder tener una comprensión lo suficientemente clara como para interpretar la realidad humana de nuestro objeto de estudio. Posterior a ello, podemos elevar estos hallazgos a un nivel teórico, lo cual requiere previamente que nosotros seamos capaces de sintetizar los hallazgos para poder recontextualizar únicamente aquellos conceptos que valgan la pena resaltar de nuestra investigación. Esto es con el objetivo de ser muy claros en cuanto a la obtención de resultados de los hallazgos que vayamos obteniendo. Bien, con respecto a estos constituyentes dinámicos de los métodos cualitativos a los que nosotros nos estamos enfocando, es importante recordarles que en la unidad 3 y 4 estuvimos hablando acerca de la síntesis y la comprensión de los datos que vamos obteniendo. Entonces, en esta última unidad solo nos enfocaremos en la teorización y la recontextualización de nuestros hallazgos, que viene siendo la síntesis de nuestro análisis o de nuestra investigación. Bien, en el tema la teorización como componente del análisis final, es importante reconocer
que la teoría viene siendo nuestra herramienta orientadora para la investigación. En el caso muy específico de la investigación cualitativa, va a ser nuestro referente o guía para la comprensión y la síntesis de datos. La teoría, en este sentido, da a los datos la posibilidad de conectarse a un cuerpo más grande de conocimiento. Como nos dice Morse, es importante hacer hincapié que la teoría en los métodos cualitativos respeta la naturaleza propia de los datos. Ahora bien, la teorización en sí es el proceso por el cual nosotros como investigadores vamos a constituir una explicación alternativa, la cual nos va a ayudar a interpretar los datos que vamos generando durante nuestro proceso de investigación. Siempre va a buscar lo que nos convenga más y lo que pueda darse a entender con más facilidad, ¿no? Las explicaciones más sencillas de los datos. Ahora, con respecto a la realización de este proceso, es importante plantearse y responder varias preguntas que nos vayan permitiendo establecer los nexos entre los datos que nos va arrojando la investigación y la teoría que ya está establecida o que existe y que ya hemos revisado nosotros. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio de teoría a nivel internacional, nacional, estatal y local? Bien, para ello, la teoría nos viene diciendo que es necesario hacer uso de algunas estrategias. Las estrategias que nos proponen son 4. La primera, el encadenamiento. La segunda, el pensamiento lateral. La tercera, la inducción. Y la cuarta, la falsación. A continuación hablaremos de cada una de ellas. Bien, la primera estrategia, nombrada encadenamiento, está orientada a la identificación de las creencias y de los valores en los datos de los que nosotros como investigadores disponemos, lo cual va a buscar generar entre ellos nexos en cadenas o relaciones que nos permitan complementar nuestro análisis, trascendiendo la dimensión descriptiva. Algunos ejemplos que se utilizan en esta estrategia es el establecimiento de nexos entre la dimensión émica, que habla de lo interno y significativo, y la dimensión ética, que nos habla de las cuestiones externas y formales. O también se hace uso de los planteamientos de dimensiones micro, que nos refiere a lo pequeño, y lo macro. Asimismo, nos ayuda a construir algunas perspectivas con unas visiones más amplias, ¿no? Lo que podríamos llamar cosmovisiones. Bien, con respecto a la segunda estrategia de la teorización, del análisis final, tenemos el uso del pensamiento lateral. Este término de pensamiento lateral fue acuñado por Edward de Bono en el 67 y nos dice que examina conceptos similares en otros escenarios o busca otras fuentes complementarias en otros contextos. Bien, una tercera estrategia de la teorización como componente del análisis final es la inducción analítica, que no es otra cosa que adelantar un desarrollo inductivo creciente y sistemático de la teoría sustantiva o de la teoría formal partiendo de datos obtenidos. Un ejemplo claro sería si un alto porcentaje de doctores casados con doctoras tienen un nexo subjetivo, ¿qué pasaría si no existiera este nexo? Y si analizamos la realidad, podríamos encontrar la respuesta a esta pregunta. Bien, esta cuarta y última estrategia, la falsación y la construcción de conjeturas, se basa en el empleo de ellas para realizar un ejercicio de formulación de hipótesis sobre los nexos causales o qué es lo que provoca X o Y problema de investigación. Esto se realiza de una forma sistemática
y con una secuenciación de características atribuidas a ciertos comportamientos o experiencias que vayamos observando de nuestros agentes de estudio. Bien, para apoyar esta tarea se emplean dos recursos metodológicos. El primero es el muestreo teórico intencional, que nos habla acerca de que es necesario tener mucha variación de datos. Y el segundo recurso metodológico es la validación con informantes, que no es otra cosa que observar y contrastar casos extremos, discrepantes, típicos, atípicos, únicos u opuestos. Y esto se hace confrontando las entrevistas que hacemos nosotros a nuestros actores sociales con respecto a lo que nosotros vemos en la realidad, ¿no? Ahora bien, la relación de esta estrategia, entre otros conceptos que tiene, es la plausibilidad y la credibilidad. Bien, el primero, la plausibilidad, se refiere a la posibilidad de que alguna de nuestras afirmaciones resulte cierta a la luz del conocimiento que tengamos en ese momento, mientras la credibilidad es la garantía de que una afirmación sea asumida como concreta, dada la naturaleza de los fenómenos que están involucrados, de las circunstancias de la investigación y quizás de las características del propio investigador. Bien, con respecto a la recontextualización, podemos entenderla como un proceso que ocurre cuando nosotros como investigadores extendemos y extrapolamos la aplicación de la teoría que va surgiendo a poblaciones o escenarios diferentes en la cual tuvo su principal origen. Este proceso de recontextualización puede ser ubicado en trabajos de otros investigadores y en teoría ya existente, y va a desempeñar pues un papel bastante crítico, dado que ocurre cuando la teoría que tenemos disponibles provee el contexto en el cual el investigador podrá ligar, o nosotros como investigadores podemos vincular nuestros hallazgos con el conocimiento ya establecido por otros investigadores, ¿no? En otras investigaciones. La teoría ya elaborada dentro de cualquier disciplina, pues la podemos relacionar con la temática abordada y recontextualizada a los nuevos hallazgos, y esto nos dará pauta a que proporcionemos un referente de comprensión más amplio y general, de modo que vamos adaptándonos en lo posible a un conocimiento disciplinario. Morse en el 94 nos señalaba que la teoría establecida proveía un mecanismo que permitía evaluar y demostrar la utilidad y las implicaciones de los hallazgos. Por eso es importante realizar esta recontextualización con los datos que tenemos y con nuestros agentes de estudio. Bien, cuando hablamos de la estructuración del informe, tenemos que poner mucha atención, dado que la escritura de este informe en la investigación es uno de los puntos más importantes del proceso, porque debe de lograr una reconstrucción de todo el camino que hemos seguido para poder entender los hallazgos y las conclusiones a las que vamos llegando. Es importante que lo hagamos de manera clara y con algún fundamento conceptual y empírico que apoye nuestro trabajo de investigación. Y lo tenemos que hacer de una manera muy breve y precisa para poder comunicar lo que significó esa experiencia que tuvimos para con los actores involucrados, lo cual va a representar algo muy significativo para la teoría formal ya establecida. Como lo refiere Woods, esta estructuración del informe podría tomarse como el umbral del sufrimiento del investigador, y cuando hace referencia al sufrimiento
es porque tiene más que ver con la ausencia de un método de trabajo relativamente fácil que se implementa mediante el seguimiento de algunas pequeñas recomendaciones que, que nos ayuden a evitar que cometamos errores frecuentes a la hora de realizar nuestro trabajo, ¿no? Y que ayude a que nuestra tarea se desarrolle realmente como está preestablecida. Bien, algunos autores, como los que presento aquí, nos marcan lineamientos para la estructuración del informe. Vamos a hablar de manera amplia, pero muy precisa de esta estructuración. Bien, el primer lineamiento tiene que ver con la identificación de la audiencia a la cual va destinada nuestra investigación. Esto es muy importante porque dependiendo de las características de la persona que va a ser el interlocutor, se va a ir definiendo detalles prácticos como la densidad conceptual, el volumen y la extensión del informe. Bien, el lineamiento 2 nos habla acerca de la formulación de una síntesis a partir de los principales hallazgos. Esta síntesis debe de coincidir con lo que se llamaría el corazón o el eje del análisis. Bueno, el corazón porque pues es lo más importante, ¿no? Pero pues es nuestro eje y se espera que vaya emergiendo con el trabajo los datos mediante un ejercicio sostenido de categorización. Ya hablamos en la clase pasada que era la categorización. Bien, inicialmente esta categorización es de tipo descriptivo, luego pasa a ser axial y finalmente pasa a ser selectivo. Ahora bien, el lineamiento número 3 nos habla de una lista de temas y creación de esquemas de desarrollo a partir de los mismos pues temas, ¿no? Este lineamiento se los voy a explicar en la próxima diapositiva de manera un poco más amplia. Bien, el cuarto lineamiento que nos marca acerca de la estructuración del informe es el referido a la escritura de un primer borrador de cada apartado o cada sección que vayamos realizando. Bueno, primero nos vamos a basar en el esquema inicial que tengamos. Y aquí lo importante o lo clave es iniciar el desarrollo del texto siguiendo lo más al pie de la letra el esquema elaborado de manera previa. En esta etapa la elaboración del informe es trascendente y práctico y debe de plasmar las ideas que se va a obtener de entrada en nuestra investigación. Y tiene que tener un estilo de redacción bastante fluido y adaptado a nuestras normas preestablecidas, en nuestras normas de investigación. Bien, cuando hacemos la escritura de este primer borrador, de cada apartado, es importante ir haciendo anotaciones, lo que en algunos programas como el Atlas TI llaman memos, ¿no? Estas anotaciones nos van a ayudar a hacer después los nexos o los enlaces con otras ideas principales que creamos que tienen vinculación los datos que estamos en esta primera escritura apartando o seleccionando. Bien, el quinto lineamiento que nos dicen estos autores es la revisión del esquema elaborado posterior al desarrollo de los apartados y la ubicación de los subencabezados, es decir, de los subtítulos. Bien, es posible que tras el ejercicio de la escritura inicial o del borrador, algunos apartados queden muy grandes, lo cual nos va a obligar a nosotros como investigadores y redactores a subdividir estos mismos para facilitar la lectura y la comprensión en general.
una vez que se haya realizado esta tarea, es conveniente imprimir esta primera versión del informe para que la sometamos a una lectura con algún compañero y ellos nos ayuden a vislumbrar lo que quizás nosotros ya no vemos por estar tan metidos en nuestro propio tema de investigación. Bien, el sexto lineamiento es la relectura del informe para escribir la introducción y las conclusiones generales. Como se dijo en el lineamiento 5, es importante o es recomendable entregar esta primera revisión del informe a otra persona, algún compañero, algún colega, para que pues ellos nos digan la impresión que tienen con respecto a lo legible o no y lo coherente o no de nuestro texto, ¿no? De nuestro primer borrador. Aquí es importante advertir que lo que esperamos del aporte de estos compañeros no va a tener nada que ver con la validez o la legitimidad del contenido que ya hayamos trabajado en nuestro tema de investigación, porque esta validez y legitimidad se realiza previamente con los actores sociales participantes y con otros investigadores, pero durante el proceso, o sea, no puede realizarse al final, ya cuando se va a cuando se va a llevar a cabo el análisis, es como que es cuando hacemos el pilotaje o la prueba piloto para ver la confiabilidad y la validez de nuestros datos. Con respecto al lineamiento 7, el reajuste e ilustración del texto a partir de las observaciones recogidas o emitidas de nuestros colegas o nuestros compañeros que hayan revisado nuestro borrador. Vamos a observar que una vez que hayamos sistematizado estas observaciones sobre la legitimidad de nuestro texto, vamos entonces a proceder a una reelaboración, lo cual va a culminar o se va a finalizar cuando ilustremos los conceptos desarrollados y los hallazgos respectivos con ejemplos retomados de las notas de campo y las transcripciones de entrevistas que hayamos realizado o quizás de los análisis que nosotros hayamos adelantado, ¿no? Esos análisis documentales a los que nosotros tenemos acceso. Respecto al último lineamiento, que es la edición de la versión final del informe, pues una vez que haya concluido la elaboración del contenido, vamos a pasar a una revisión y perfeccionamiento de otros aspectos de tipo más formal que tienen vinculación con la presentación del informe. Para esto es necesario adoptar ciertas normas respecto a lo que desarrollan algunos organismos de estandarización. Para nuestro caso mexicano, nos basamos en el estilo de redacción APA. Bueno, las estrategias en cuestión están referidas a secuenciar el informe de investigación donde vayamos haciendo hincapié en la necesidad de trascender el mero ordenamiento cronológico. Más bien vamos a dar paso a un ordenamiento temático que esté vinculado al sistema categorial o a las categorías que hayamos nosotros desarrollado en nuestro transcurso de investigación conforme vaya avanzando pues nuestra investigación. Y pues esto va a implicar que nosotros desarrollemos los capítulos de presentación de resultados según lo que nosotros hayamos descubierto, ¿no? Y tiene que coincidir con las categorías de análisis que ya están identificadas por nosotros. Bien, si nos regresamos un poco al lineamiento 3 de la estructura del informe, es importante que antes de que iniciemos la redacción tengamos una visión del conjunto e identifiquemos por piezas el todo, ¿no?, de nuestro trabajo de investigación. Con frecuencia, este es uno de los errores que más cometemos los investigadores porque lo volvemos a repetir en el proceso de escrituras, ¿no? Aunque parece algo obvio el ejercicio de redacción, pues realmente es algo de lo más complejo. Por eso en este lineamiento 3
nos da así como que unas claves para la redacción. Vamos a seguir una guía preliminar que tiene que ver con tener una introducción que físicamente va a aparecer en la parte inicial del informe, o sea, hasta el frente de nuestra tesis o de nuestro trabajo de investigación, pero como sabemos realmente se redacta al final, cuando el cuerpo de nuestro trabajo de investigación ya está listo. Esta introducción va a plantear, en primer lugar, pues los antecedentes de la investigación. Va a puntualizar los focos empíricos y teóricos en los que se basaron los investigadores para el desarrollo de dicho trabajo. Va también a enunciar de manera breve el camino a seguir o que se siguió durante la metodología, y finalmente nos va a anunciar una secuencia con la que continúa o continuará el desarrollo de nuestro informe. Bien, posterior a la introducción vamos a tener un primer capítulo que tiene que ver con los antecedentes y la evolución de nuestros datos empíricos y teóricos desde una formulación inicial hasta la formulación final de nuestro trabajo de investigación, pasando por estas formulaciones intermedias que ya hemos establecido o hablado en nuestros capítulos 3 y 4. Vamos a tratar de construir una visión del proceso de evolución que esté atravesada por nuestra investigación. Es decir, vamos a establecer qué es lo que se sabe en los niveles nacionales, internacionales, locales y estatales acerca de nuestro trabajo y tema de investigación. El capítulo 2 está referido a los métodos y procedimientos de obtención de información, lo que nosotros llamamos nuestra pequeña guía metodológica. Los siguientes capítulos van a depender del volumen y densidad de las características del sistema de categorías que nosotros hayamos desarrollando. Básicamente la idea va a ser articular la presentación conceptual de los hallazgos específicos y las conclusiones particulares en un solo cuerpo. Vamos a tratar de evitar desagregarlos en capítulos independientes, como es la tradición de algunos informes cuantitativos. Porque ahí por un lado tiene el marco teórico, por otro la presentación, por otro la discusión de resultados. No, aquí se va a dar lugar a una exposición de capítulos que tenga categorías axiales y que se ubiquen construidos con una secuencia lineal, una secuencia lógica de cada tema o de cada categoría. Cada categoría va a tener su introducción, va a tener su desarrollo, su captación de datos y sus propias conclusiones. Bien, el capítulo final va a ser donde se integran las conclusiones de cada uno de los capítulos anteriores, pero desde una perspectiva relacional de conjunto, lo que significa que va a estar centrada en cómo las distintas categorías axiales se relacionan entre sí y cómo los hallazgos y conclusiones están vinculados a las categorías axiales correspondientes y cómo se reconectan o conectan recíprocamente. En palabras de Günther Dietz, esto sería la triangulación metodológica, donde vamos a hacer una vinculación entre lo que yo, investigador, propuse o dije como hipótesis, lo que la teoría me señala y lo que he observado y he hallado en nuestros datos obtenidos desde estos agentes de estudio. Bien, finalmente se concluye con el apartado de los anexos, que no es otra cosa que la presentación de guías de trabajos e instrumentos que utilizamos durante nuestro proceso de generación y recolección de información. Esto es opcional, se pueden incluir como anexos también las transcripciones de los archivos primarios
cuidando de proteger las identidades de los informantes. Esto es súper importante. Esto con la finalidad de que permitamos las lecturas, interpretaciones alternativas a las que nosotros como investigadores presentamos a la audiencia. Finalmente va la redacción de bibliografía o las fuentes documentales a las que hemos recurrido nosotros como investigadores para hacer ese trabajo de investigación. Bien, nuestro último tema es requisitos de calidad que han de cumplir las conclusiones presentadas en nuestro informe final de investigación. Bien, la significación y credibilidad del informe final reposa en gran parte en cumplir los requisitos éticos y técnicos que van a hablar de la transparencia y el rigor con que nosotros investigadores observamos desde la formulación hasta la culminación o finalización de nuestro proceso de investigación. Bien, según Miles y Huberman, existe un listado al respecto con ciertos aspectos que al juicio de ellos definen unos estándares básicos de calidad, confianza y autenticidad de los hallazgos que podamos nosotros percibir como investigadores, ¿no? Estos autores anuncian 5, que el primero es la objetividad y la confirmabilidad, que no es otra cosa que la validez externa, la cual enfatiza la replicabilidad del estudio por parte de otros autores. Y ante la objetividad y confirmabilidad hay unas preguntas relevantes las cuales debemos de contestar acerca de este aspecto. La primera dice, los métodos y procedimientos empleados en el estudio se describen explícitamente y en detalle. ¿Es posible reconstruir la secuencia que se siguió para conocer cómo se obtuvieron, procesaron, condensaron, transformaron y mostraron los datos para llegar a las conclusiones que se presentan? ¿Se vinculan explícitamente las conclusiones planteadas con los datos consensados presentados? ¿Se presenta un registro detallado y suficiente de los métodos y procedimientos utilizados en la investigación como para ser seguido como si fuera una continuación tardía del estudio en cuestión? Es decir, ¿se puede utilizar el mismo método para hacer la continuación de nuestra tesis o de nuestro trabajo de investigación? ¿Se explicitan y hacen consciente los posibles prejuicios, valores y sesgos, estados emocionales del investigador y cómo ellos pudieron incidir durante la investigación? En otras palabras, ¿qué tan subjetiva fue nuestra participación en la investigación? Y finalmente, la pregunta que nos ponen es, ¿se consideraron realmente las hipótesis y las conclusiones opuestas? ¿En qué punto del estudio? ¿Y cuáles son las otras conclusiones opuestas que parecen ser plausibles? Bien, otro aspecto básico anunciado por Miles y Huberman es el de la confiabilidad. Aquí sí hay bastante preocupación porque tenemos que verificar que el proceso de investigación sea razonablemente estable y consistente, tanto en tiempo como a través de los distintos investigadores y métodos que vayamos a utilizar. Aquí Miles y Huberman hacen la distinción entre la confiabilidad diacrónica y la sincrónica. La diacrónica es la que nos marca la estabilidad de observaciones en el tiempo y la sincrónica es la estabilidad en el mismo espacio de tiempo. Ahora bien, las preguntas que nos proponen estos autores son, las preguntas de investigación están claras o son claras y las características del diseño de la investigación son congruentes con ella, es decir, tus objetivos están vinculados con tus preguntas de investigación. Se describen explícitamente el papel y la posición del investigador dentro de la situación de investigación. Los hallazgos muestran un paralelismo significativo a través de las fuentes de datos, es decir,
quiénes son los informantes, cuál es el contexto, en qué tiempo. Se especifican con claridad los paradigmas básicos y los constructos analíticos. Los datos se recolectaron a través de un completo y apropiado muestreo de escenarios en tiempos e informantes. Si el trabajo de campo estuvo involucrado en él uno o varios investigadores y estos desarrollaron protocolos comparables entre sí. Se realizó una revisión de la codificación elaborada y ella se mostró adecuada. Y finalmente se realizó un control de calidad de los datos, como por ejemplo se detectaron sesgos, engaños o informantes desubicados. Bien, el tercer aspecto básico de lo que nos refiere Mice y Huberman es la validez interna, la credibilidad y la autenticidad de nuestro trabajo. Bien, es una dimensión de la calidad de los hallazgos y de las conclusiones de nuestro trabajo multifacético en función del tipo de entendimiento que emerge al desarrollar un proceso de investigación de tipo cualitativo. Bien, según Maxwell, pueden corresponder a 4 categorías: el descriptivo, el interpretativo, el teórico o el evaluativo. Esto lo vimos en la unidad 2. Bien, algunas de las preguntas pertinentes según estos autores para orientar la elaboración del informe final de investigación son, la primera, ¿son significativas y ricas de contexto las descripciones presentadas? La reconstrucción elaborada genera la sensación de plausibilidad convincente. La triangulación entre métodos complementarios y fuentes de datos generalmente producen conclusiones convergentes. Y si no es así, se muestra una explicación coherente para ello. Otra pregunta puede ser, ¿los datos presentados se muestran bien relacionados con las categorías de análisis, sean estas previstas o emergentes? Los hallazgos presentados son coherentes internamente, se relacionan sistemáticamente con los conceptos expuestos. Otra es, explicitan la lógica y las reglas que se siguieron para formar las proposiciones e hipótesis que fueron emergiendo en el curso del proceso de investigación. Se examinó la evidencia negativa. ¿Qué se halló? ¿Qué sucedió entonces? Las explicaciones opuestas se consideran de manera efectiva. ¿Qué sucedió? Y finalmente, las conclusiones presentadas fueron sometidas a consideraciones de los informantes para realizar precisiones sobre las mismas. Si ello no se llevó a cabo, ¿existe una razón coherente que lo explique o tenemos una justificación acerca de este hecho? Bien, con respecto a nuestro cuarto aspecto básico, que es de validez externa, transferibilidad y oportunidad, el tema aquí es que si existe la posibilidad o no de generalizar las conclusiones de nuestra investigación. Según Firestone, la existencia de 3 niveles de generalización es evidente. La primera, de la muestra a la población. Esta es de poco uso y utilidad en los estudios de tipo cualitativo, ¿no? La segunda es la analítica, que implica una conexión a la teoría que ya está existente y que nosotros hemos citado. Y la tercera es la transferencia caso a caso. Según Maxwell, la validez teórica se refiere a una explicación más abstracta para describir e interpretar significados, y que tales explicaciones deben hacerse más poderosas mediante su conexión de redes teóricas que trasciendan en el estudio del curso. Bien, algunas de las preguntas que se pueden precisar con respecto a la validez externa, transferibilidad y la oportunidad son: se describe totalmente las características de la muestra original de las personas, escenarios y procesos. La descripción proporcionada hace posible la realización de comparaciones adecuadas con otras muestras. Se establecen claramente los límites de generalización mediante la definición explícita de los alcances y limitaciones de la investigación. El muestreo teórico fue lo suficientemente diverso para permitir una amplia aplicabilidad.
Los hallazgos incluyen una descripción completa y suficiente para que los lectores del informe puedan evaluar el potencial de transferibilidad y pertinencia para sus propios escenarios. Se observa congruencia entre los hallazgos y la teoría con la cual se conectan o se fundamentan. Bien, finalmente tenemos el aspecto básico número 5, titulado por Miles y Huberman como la utilización, aplicación y orientación a la acción. Bien, esta última dimensión que ellos mencionan tiene relación con la calidad de los hallazgos y conclusiones que nosotros presentemos a la hora del informe final, y va a estar centrado en un aspecto que trasciende la colaboración de nuestra validez y transferibilidad, y va a examinarse la bondad del estudio desde lo que podríamos llamar relevancia social o validez pragmática, y que se resumen en una pregunta de ¿para qué sirve esta investigación? ¿No? Siguiendo a Miles y Huberman, vamos a establecer las preguntas específicas que permiten evidenciar ese aspecto de la utilización, aplicación y orientación a la acción. La pregunta número 1 es acerca de los hallazgos. Dice, ¿los hallazgos planteados son intelectual y físicamente accesibles a los potenciales usuarios? Los hallazgos presentados estimulan para el lector para que el lector se plantee qué hipótesis sirven de orientación para la acción futura. ¿Cuál es el nivel de conocimiento usable en los hallazgos y en las conclusiones de la investigación que arrojó la investigación? ¿Cuáles son los alcances de este conocimiento usable? Y si estos son de un nivel general como los de una teoría que guíe la acción o sugiera una política, o en el contrario se restringen a un nivel local o específico, como el establecimiento de recomendaciones recolectivas o la sugerencia de imágenes específicas de acción. Los hallazgos presentados tienen un efecto catalizador dirigido a acciones específicas. Los hallazgos y conclusiones presentados permiten desarrollar acciones inmediatas para ayudar a resolver un problema local. Los usuarios de los hallazgos experimentan una sensación de empoderamiento, de un control incrementando sobre sus vidas. Bien, para resumir esta unidad o estas últimas unidades, es importante entender que en el proceso de investigación es importante establecer una formulación inicial, intermedia y final acerca de nuestro planteamiento de problema. Cuando tenemos ya el planteamiento de problema o esta formulación de planteamiento de problema, vamos a hacer un diseño igual de manera inicial, intermedio y final. Y este diseño nos va a llevar a gestionar el proceso de investigación, igual en las 3 etapas, inicial, intermedio y final. Posterior a esta gestión se hacen 2 actividades en conjunto. La primera es la generación y recolección de información, y a la par se va haciendo el análisis cualitativo de los datos, porque se va haciendo una retroalimentación entre la generación y recolección de información y este análisis. Bien, un primer paso es la creación de archivos de datos. Y con esta creación de archivos escribimos menos, pero a su vez, como vamos trabajando con el análisis de datos cualitativos, vamos a ir identificando segmentos y definiendo nuestras categorías. Ahora, después de identificar y distinguir nuestras categorías, vamos a ir codificando esos archivos. Posterior vamos a organizar en segmentos y vamos a hacer búsquedas en archivos. Vamos a identificar patrones, algunos procesos, algunas reglas, algunas estrategias y algunas relaciones. Nuevamente vamos a retroalimentar esta generación de recolección de información, y vamos a ver si es necesario una segunda vuelta al campo, y vamos a ver cómo va ese análisis cualitativo de datos. Una vez que hayamos hecho esta gestión del proceso intermedia,
vamos a realizar descubrimientos y estos descubrimientos los vamos a escribir en formas de memos o recordatorios para tenerlos presentes. Posteriormente vamos a hacer o efectuar algunos cierres parciales que nos van a llevar al proceso de cierre final, que es la elaboración del informe de investigación cualitativa, y es recomendable seguir los pasos que aquí preestablecimos, ¿no? O sea, primero hacer un informe borrador, luego dárselo a leer a otro compañero, posteriormente que nos lo regresen y nos den la retroalimentación, ver qué tan confiable es, posterior a eso, hacer un informe final, ya en la etapa intermedia, volver a verificar con las preguntas que les di en el segmento de requisitos de calidad para cumplir las conclusiones presentadas del informe final, y finalmente pulir este informe, ¿no? Pues como pueden ver, esto fue todo en nuestro taller de métodos de investigación cualitativa. Espero si tienen alguna duda me la hagan llegar y poder aclarárselas de manera específica y particular. Muchas gracias, jóvenes. Espero que tengan un buen día.